afectuoso saludo a todos mis hermanos que están en este momento escuchando Radio Emisoras Armonía. Estamos en estos días de Acción de Gracia y como siempre tenemos un espacio para traer una reflexión en la palabra del Señor. Así que quiero invitarlos a que puedan abrir sus Biblias, si es posible, y si no pueden oír, obviamente, en Mateo capítulo 9, versos 35 al 38. El nombre de esta reflexión es El Evangelio, la respuesta para los abatidos y angustiados. Leemos desde el versículo 35. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Muchas eran las personas que estaban en este contexto, según la propia óptica de nuestro Señor Jesucristo, angustiadas y abatidas, sin rumbo, sin pastor. Este pasaje describió una realidad de hace más de 2000 años, pero es una realidad también en nuestros días, y es una realidad que nosotros podemos percibir a diario, y de la cual como creyentes que tenemos que hacernos cargo. El Señor nos ayude, pero antes de continuar, permítame que oremos juntos. Padre, hemos dado lectura a tu palabra. Te pido, Señor, que tú puedas guiarnos a través de esta reflexión. Pueda ser de utilidad, Señor, para los creyentes y también un llamado al arrepentimiento, Señor, para aquellos que no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo primero que resalta en nuestro texto es la actividad del Señor Jesucristo. Yo le he colocado el modelo de Jesús. Dice el verso 35 que Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas. ¿Qué hacía? Enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. La primera idea que resalta, ¿no?, es que Él recorría ciudades y aldeas, dice el texto todas. Esta frase pone en énfasis, es como una especie de resumen, ¿no?, de la actividad del Señor Jesucristo, pero también nos muestra la persistencia de la tarea del Señor Jesucristo, de anunciar, de hacer precisamente estas cosas, enseñar, proclamar el Evangelio y sanar toda enfermedad y toda dolencia. La palabra evangelio es algo que algunos de nosotros estamos familiarizados, ¿no? El término llegó a ser una expresión común de Pablo. ¿Para referirse a qué? A la vida, las enseñanzas, la resurrección, la segunda venida y el ofrecimiento de la salvación. Eso es el evangelio. El Señor Jesucristo lo estaba proclamando, hermanos. Y no hay otra cosa que nosotros podamos hacer sino es enseñar el Evangelio, proclamar el Evangelio. Todos los demás mensajes carecen de valor. Todos los demás mensajes son intrascendentes cuando nosotros los colocamos al lado del Evangelio. Dice también que el Señor sanaba enfermos, curaba dolencias. Esa era una credencial de su identidad, ¿no? Él es el Mesías prometido. Aquí sucede algo, ¿cierto? Nosotros a veces pensamos y sabemos que Dios sana hasta este día. Dios hace este tipo de cosas, de milagros. Pero nosotros, los seres humanos, no lo podemos garantizar. No podemos decir, tú ven al Señor y Dios te va a sanar de tal enfermedad. Pero sí podemos hacer algo incluso más trascendente al predicar el Evangelio. Porque una persona puede recibir un milagro de sanidad, y damos gloria al Señor por eso. Pero cuando una persona recibe el Evangelio, recibe algo aún superior. ¿Sí? Porque el que recibe el milagro, finalmente volverá a enfermar y eventualmente va a morir. Pero el que recibe el Evangelio, recibe vida eterna, recibe comunión con el Padre y recibe la esperanza cierta de disfrutar una eternidad con el Dios Trino. ¿Se dan cuenta? Así que oramos muchas veces, ¿cierto?, cuando nuestros familiares o una persona se enferma. Dios en su misericordia muchas veces sana, pero otras veces no. Pero aún queda algo superior que compartir con las personas, el mensaje del Evangelio, y es eso lo que nosotros somos llamados a hacer. Cuando seguimos en el texto, ¿no? Esta actividad intensa del Señor Jesucristo
nos está modelando también para nosotros, que en cada oportunidad que tengamos podamos compartir el Evangelio del Señor Jesucristo y su obra. En este sentido también hay que decirlo, ¿no? Radio Emisoras Armonía hace esto de manera diaria, los 365 días del año, las 24 horas del día. Está compartiendo el Evangelio y damos gracias. Entonces podemos nosotros hacer dos cosas. Podemos recomendar el contenido de la radio, punto número uno, y también podemos apoyar el contenido de la radio con nuestras ofrendas, con nuestro apoyo, de manera que este gran parlante del Evangelio que va a través del dial a prácticamente todo el país y a las naciones a través del Internet, pueda seguir haciendo esta labor. Y por otro lado, nuestras aldeas, ¿no? Decía el texto que el Señor iba por las ciudades, las aldeas, por las sinagogas. Nuestras ciudades, nuestras aldeas, nuestras sinagogas son nuestro trabajo, el medio de transporte, nuestro vecindario, el edificio, la villa, la población, la universidad, el colegio. Todos esos son escenarios donde nosotros podemos compartir el Evangelio del Señor Jesucristo y podemos imitar el modelo que Él nos dejó. Lo segundo que yo quiero mencionar es que el panorama no ha cambiado. En el verso 36 adelante dice: y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Quisiera llamar la atención sobre este concepto de la compasión que el Señor Jesucristo experimentó. Compasión quiere decir las entrañas. Se describe la compasión como algo que le conmueve a uno en lo más íntimo de su ser. Es decir, la compasión, amados hermanos, no es algo superficial. Es algo que nos conmueve desde lo más profundo. ¿Y cuál era el motivo de la compasión del Señor Jesucristo? Esto también lo debemos imitar. Lo debemos querer para nosotros. Él sintió compasión porque estaban estas multitudes angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. La palabra angustiada es alguien que está totalmente exhausto, o se puede entender también como alguien que está totalmente exhausto de un viaje que le parece interminable. Y la palabra abatidos quiere decir yacer postrado, puede describir a una persona derribada por heridas morales. Por otro lado, el término que no tienen pastor era una alusión al liderazgo espiritual de aquella época, representado por los fariseos, que pretendían agradar a Dios a través de sus rituales, a través de guardar obras, pero sin poner su corazón a las plantas de Dios, a través de lo externo y buscando el reconocimiento de los hombres. Alguien podría pensar, bueno, estas personas, este pueblo estaba abatido, angustiado, porque estaban subyugados por el Imperio Romano. Sin embargo, al igual que en nuestros días, la angustia y el abatimiento no tiene su raíz principalmente en los factores externos de este mundo. Las contingencias pueden afectarnos, claro está, pero no tienen el poder de determinarnos. Porque el principal, escúcheme bien, el principal problema de los hombres es siempre espiritual. Es siempre espiritual. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y como el principal problema del hombre es de carácter espiritual, desde allí se derivan todos los demás problemas del hombre. Y el Evangelio es la respuesta. No es una respuesta más. El Evangelio es la respuesta, la única respuesta para esto que estamos hablando en esta oportunidad. El Señor Jesucristo, en Mateo 11:28, hizo una invitación que calza de manera muy adecuada con lo que estamos compartiendo en esta oportunidad. En Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, yo los haré descansar. Yo los haré descansar. Eso es lo que Cristo mismo está diciendo. Las personas sin Cristo están angustiadas, abatidas, cansadas, cargadas. Y si tú, amigo, eres una de esas personas, el Señor Jesucristo te está diciendo que vengas, que Él tiene descanso, que debes acercarte reconociendo tus pecados, arrepintiéndote de ellos y poniendo tu fe en su obra, en su vida, su muerte y su resurrección, en favor tuyo.
Jesús miró las multitudes, hermanos. ¿Y qué de nosotros? Cuando nosotros vemos las multitudes del mundo en general, las noticias, las redes sociales, cuando vemos nuestro medio cercano, nuestro entorno, nuestros vecinos, nuestros compañeros, ¿qué se levanta en nosotros? ¿Compasión o superioridad moral? Nos sentimos mejores que ellos. Debemos sentir compasión. Hoy las personas están tal cual en los tiempos del Señor Jesucristo, angustiadas, abatidas y sin rumbo, sin dirección, siguiendo falsos maestros, siguiendo falsas religiones, siguiendo falsas filosofías, que son incapaces de saciarles. Van de una moda a otra, van de un logro material a otro, buscando algún sentido para sus vidas, pero no lo logran alcanzar. El abanico de la angustia y el abatimiento es diverso. De diversas formas se manifiesta en las personas. Pero ¿sabes qué? La respuesta es una sola: Jesucristo. Y si tú estás manifestando angustia y abatimiento de alguna manera, permíteme decirte que la única respuesta para ti es Jesucristo. A nivel mundial hay un 5.7% de personas que padecen de depresión. 5.7% a nivel mundial. Esto es 332 millones de personas, imagínate. Hay 3 países que encabezan este porcentaje: Siria, Reino Unido y Chile. Es decir, estamos en tercer lugar respecto a las personas que sufren depresión, una condición difícil, una condición que se presenta en esta angustia, en este abatimiento. Y el Señor Jesucristo quiere que, si tú estás oyendo este mensaje, si tú estás en esta condición, si tú estás en un materialismo, si tú estás en una falsa religión, te puedas acercar a Él, puedas venir en arrepentimiento y fe, puedas experimentar la compasión del Salvador. Qué maravilloso es. La realidad, como dije antes, no ha cambiado. Dado que esta realidad no ha cambiado, hay algo que se produce en el verso 37. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Hay una desigualdad, ¿no? Hay muchas personas angustiadas y abatidas que no tienen pastor, pero los obreros en capacidad de responder a esa necesidad eran pocos en la época del Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué? Siguen siendo pocos hoy en día. Dice Barclay: pero aquí tenemos también una de las verdades supremas y uno de los supremos desafíos cristianos. La cosecha no se ciega sola, no se ciega sola. Y hacen falta segadores que la cieguen. Esa es la iglesia de Cristo. Eso somos tú y yo. Es una de las verdades luminosas de la fe y de la vida cristiana, que Jesucristo necesita personas. Él nos ha dado este gran privilegio de ser segadores, trabajadores, obreros en su viña. Recordemos que el Señor se está dirigiendo de manera particular a sus discípulos y está diciendo: la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Cuando nosotros volvemos a nuestro versículo anterior, que nos habla de la realidad, de la angustia, del abatimiento, que muchos caminan sin pastor, quienes pueden hacer algo al respecto son pocos. Y esta realidad, como dije antes, es también la realidad que vivimos hoy. ¿Por qué hay pocos obreros? Bueno, estadísticamente somos menos, ¿cierto? Pero más allá de que somos menos, muchas veces no estamos nosotros mismos, quienes estamos en las filas, ¿no? En el ejército del Señor, por así decirlo, teniendo un carácter de obrero. Y en esto creo que no es muy difícil de poder entender, ¿no? El obrero obedece. El obrero va a hacer lo que se le manda. El obrero no es el casco blanco, el que manda. El obrero es el que obedece. Y ese es el carácter que nosotros debiésemos tener. Tristemente muchas veces se nos infla el ego, parece, ¿no? Y queremos nosotros proponer buenas ideas al Señor, cuando todas las buenas ideas, las ideas inspiradas, las ideas infalibles, las ideas que de verdad van a funcionar de manera permanente y trascendente, nosotros las vamos a encontrar en la palabra del Señor. En tanto
nosotros nos invirtamos en ella y obedezcamos como buenos obreros, vamos a ver resultados. Y necesitamos ser obreros. El Señor nos mostró antes, ¿no?, el carácter del obrero. Tuvo un compromiso intenso al evangelizar en todas las ciudades, aldeas y sinagogas. Y tenía compasión por los perdidos. Podríamos decir, dos elementos esenciales que muchas veces no están en nosotros, porque estamos muy ocupados en nuestros negocios, en nuestras responsabilidades e incluso en nuestras actividades eclesiásticas, olvidando que detrás de esas paredes hay muchas personas abatidas, angustiadas, que no tienen pastor. Y a nosotros se nos ha dado el mensaje de la salvación. Necesitamos, amados hermanos, dado este panorama, trabajo, compromiso, compasión hacia el abatido, hacia el angustiado. Se necesitan obreros. Y los discípulos debían orar por esto, ¿no? Oren al Señor para que el Señor envíe obreros. También lo debemos hacer hoy. Los obreros no tienen ansias de figurar, no tienen ansias de puestos. Los obreros no son espectadores, los obreros no son opinadores, los obreros no son teólogos en escritorio, no son hipercríticos. Los obreros son hombres y mujeres dispuestos a obedecer lo que el Señor ha mandado. El Señor nos haga a ti y a mí este tipo de obreros. Personas dispuestas a tomar las herramientas, los dones que Dios les ha dado y trabajar para el Señor en su reino, sin intereses personales. Debemos orar una y otra vez para que Dios mande obreros y haga aún a muchos de nosotros obreros más dispuestos para su obra, dispuestos a invertirse en las personas que están en necesidad de escuchar el Evangelio, que son muchas, angustiadas, abatidas y sin pastor. Y podemos descansar en este punto, frente a esta gran responsabilidad, porque es Dios quien, el Señor Jesucristo, nos dice, oren para que Dios envíe obreros. Podemos descansar. Podemos decir que Dios va a responder esta petición, porque cuando pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero oremos para que Dios mande obreros y haga también de nosotros personas más comprometidas y dispuestas a compartir el mensaje de salvación. Recuerde que la gente vaga como oveja que no tiene pastor. Quisiera ya terminar y decir que, como conclusión, nuestra enseñanza en esta oportunidad tiene dos énfasis. El primero hacia la iglesia, hacia quienes decimos que somos creyentes, discípulos de Cristo. Tenemos que experimentar la compasión por los perdidos. Y tenemos también que ser más comprometidos en el trabajo como lo haría un obrero, como lo hizo el Señor Jesucristo, y nos muestran en los primeros versículos. Y también una invitación para todas aquellas personas que están abatidas, que están angustiadas, que están sin esperanza, que han buscado respuestas tal vez en distintas religiones, filosofías, materialismo, no lo sé, que sienten el peso de esa angustia tal vez en su interior, a que te acerques al Señor Jesucristo, a que vengas a Él en arrepentimiento y fe, confieses tus pecados y descanses en la obra completa del Señor Jesucristo. Él sabe aliviarnos. Y no digo que todo va a mejorar de manera instantánea a través de una oración o de la noche a la mañana, pero sí Dios te va a dar propósito. Sí vas a experimentar lo que siente un hombre cuando tiene comunión con Dios, cuando tiene la esperanza de la vida eterna. Eso sí lo vas a experimentar si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Creo que son los dos puntos esenciales de esta enseñanza, esperando que haya sido de edificación para todos ustedes que la oyeron. Permítanme dirigirles en una oración. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder abrir tu Escritura y reflexionar en este texto bíblico, Señor. Permítenos a los creyentes, Señor, ser obreros. Y también hacemos esta oración: envía obreros, Señor. La cosecha es mucha, el trabajo es mucho, los obreros son pocos. También haz de nosotros, los que ya estamos
en la cosecha, mejores obreros. Que rindamos nuestros derechos, que rindamos nuestro tiempo de mejor manera, Señor. Que estemos dispuestos a invertirnos en tu reino de mejor manera. Así también, si hay personas que están oyendo este mensaje, Señor, por primera vez, no habían escuchado algo como esto, tal vez relacionado a Cristo, al Evangelio. Te ruego, Dios, que tú hagas una obra y que encamines a las personas que puedan oír esto para que puedan saber más de ti, saber más de tu Evangelio, Señor. Y tú puedas llamarles, Señor, con cuerdas de amor. Tú eres el único en capacidad de dar al hombre, Señor, propósito para esta vida y para la vida que viene. Tú eres el único capaz de sacar a las personas de su angustia y de su abatimiento. Tú eres el verdadero pastor que dirige de manera eficaz a las personas, Señor. Descansamos en ti, te damos gracias por encontrarnos una vez más en este tiempo a través de Cristo nuestro Señor. Amén y amén.